Janet Yellen y reconoce el error. Dice que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, que todos se equivocaron al considerar que la inflación era transitoria. También ha matizado las palabras de Christine Lagarde, que por cierto concretó el número de reuniones que quedan con subidas de tipos entre 2 y 5. Y además de Guindos ha confesado que el Banco Central Europeo nunca ha debatido sobre cuál es el tipo neutro de la eurozona. En materia energética, vamos con el gobierno que considera cerrar empresas de alto consumo energético por la crisis energética. Lo ha dicho la ministra española de Industria, Reyes Maroto, e insiste en que obligar a las compañías que consumen mucha energía a cerrar durante los picos de consumo es una opción que estará sobre la mesa este invierno si es necesario. Asegura que las empresas serían compensadas económicamente, lo ha dicho en una entrevista con la agencia de noticias española Europa Press, donde ha matizado que no hay necesidad de imponer tales cierres, por lo menos por ahora. La Comisión Europea se impone facultades de emergencia para evitar una crisis de suministro. El Ejecutivo Comunitario va a poder obligar a las empresas europeas a priorizar la producción de productos clave y almacenar determinados bienes. Si las empresas incumplen con las órdenes de la Comisión, se enfrentarán a multas de cientos de miles de euros, concretamente 300.000 si proporcionan información engañosa, y multas del 1,5% de su facturación diaria si no cumplen con la orden de priorizar productos clave. Esta semana es una semana de empacho de bancos centrales. Hoy arranca la semana grande porque vamos a tener reunión de las grandes instituciones monetarias del mundo. En primer lugar, la de la Reserva Federal de los Estados Unidos el miércoles, pero también se reúne el Banco de Inglaterra, que retrasó su reunión programada para la semana pasada por el luto a la reina Isabel II, y también el Banco de Suiza, el de Japón y el de Brasil, incluso el de Sudáfrica. Muy buenas tardes. De Guindos lo reconoce, igual que hizo Janet Yellen en su momento. El vicepresidente del Banco Central Europeo confiesa que todos se equivocaron al decir que la inflación era transitoria. No solo el Banco Central Europeo, sino que también cita a la Reserva Federal, al Fondo Monetario Internacional, al Banco de Inglaterra y a más instituciones en esa confesión. Lo ha dicho hoy en la reunión anual de consejos consultivos del Banco Sabadell, y añadía también que fue cuando se dieron cuenta de que la inflación era consistente cuando empezaron a restringir la política monetaria. Vamos a escuchar a Luis de Guindos en el momento en el que reconoce ese error del Banco Central Europeo. Todos nos hemos equivocado con las predicciones de inflación. Todos. Es decir, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el BCE, el Fondo Monetario, la OCDE, todos nos hemos. Es decir, la inflación sin duda nos ha sorprendido su persistencia, nos ha sorprendido porque nosotros decíamos, no, esto tiene un componente temporal, etcétera. Entonces, si usted me permite, yo creo que ha habido una serie de factores. En primer lugar, la pandemia supone de alguna forma, es una disrupción total desde el punto de vista del comportamiento económico. Después, cuando se van levantando las restricciones, entonces incluso se había acumulado una demanda insatisfecha que vuelve a surgir, que suele surgir con fuerza, y nos encontramos con todo el tema de los cuellos de botella. Y bueno, eso empieza a tener un impacto y ya la inflación lleva prácticamente 14-15 meses en aceleración, como saben ustedes, en Europa. Y evidentemente nosotros, todos los bancos centrales tienen que cambiar su narrativa. Y tienen que cambiar su narrativa cuando efectivamente nos damos cuenta que la inflación es bastante más persistente. Entonces inmediatamente modificamos lo que es, en el caso europeo, una política monetaria muy acomodaticia. Seguimos repasando declaraciones hoy de Guindos. Se achaca, por ejemplo, a los bancos centrales que con sus restrictivos movimientos de política monetaria van a llevar a las distintas economías mundiales a la recesión. La teoría dice que una economía en desaceleración o en recesión ayuda a que el suflé de los precios baje por sí solo. Pero ojo, porque dice Luis de Guindos que eso no es así, que una desaceleración económica por sí misma no va a contener la inflación y que la actuación de los bancos centrales es crucial para ello. Por sí sola no va a reducir la inflación, sino que la política monetaria tiene que contribuir y lo tiene que hacer fundamentalmente desde el punto de vista lo que es una normalización, es decir, el punto de partida es fundamental y ahí lógicamente nosotros iremos ajustando lo que es el nivel de los tipos de interés en función de los datos. Reunión del Consejo de Gobierno, reunión de Consejo del Gobierno, porque, como decía anteriormente, la credibilidad es el principal factor que
el cual vive, es el principal valor de un banco central, y sin credibilidad, en el sentido de que vamos a conseguir que la inflación converja a nuestra definición de estabilidad de precios, es decir, el 2% a medio plazo y simétrico, lógicamente todo se haría mucho más complicado. Bueno, en ese evento con Luis de Guindos ha estado hoy también nuestro compañero José Antonio Binder. José, ¿con qué sensaciones te quedas tras haber vivido ese evento justo desde dentro? ¿Con qué titulares te quedas? Muy buenas tardes. Muy buenas, era una de las citas clave, Luis de Guindos en Madrid y mirando todo el detalle de esa decisión de tipos de la última reunión del Banco Central Europeo y muchas preguntas alrededor de ese impuesto a la banca española. Las ha lanzado todas fuera, las preguntas sobre el impuesto a la banca española, y ha insistido en un mensaje claro y contundente: es la importancia de transmitir seguridad y confianza en la toma de decisiones, en el conocimiento de lo que está sucediendo, pero a la hora de la verdad, ante la pregunta sobre cómo veía que se hubiese dejado abierto 2 o 5, más de 2, menos de 5 reuniones, si eso habría generado más confianza en el mercado, y del tipo neutro, ni una ni otra. Van a escucharlo enseguida, pero verán que en el tipo neutro directamente ni se conoce en Europa, se irá viendo reunión a reunión, lo cual genera un grave problema en la cabeza del inversor de hacia dónde vamos y cuál es el tipo donde se va a sentar Europa. No ha dado más detalles Luis de Guindos. Y por otro lado, en la cuestión sobre cuántas subidas y cómo dar tranquilidad al mercado, pues tampoco se puede dar, porque jornada a jornada, como Simeone, partido a partido, reunión a reunión, data a data. Sobre el tema del gobierno que comentábamos antes, no quiere entrar a valorar en detalle esa medida que el gobierno mete en el impuesto a la banca. No ha querido entrar en profundidad viendo toda la situación, y sobre otras cuestiones, por ejemplo, como la morosidad, tampoco. Simplemente ha dicho que esperan un repunte, pero controlado, y sí que ha comentado que deberían hacer o empezar a ver test de estrés sobre una mayor provisión para lo que pueda venir en el caso de que la morosidad repunte, hasta donde pueda repuntar. Pero la clave fundamental, estas dos cuestiones, sobre el tipo neutro, sobre dar la claridad en más menos reuniones. Escúchenle. Tipo neutro, la tasa natural de interés, como le queramos llamar, es un concepto cualitativo muy difícil de concretar en un número específico, que además va variando a lo largo del tiempo, ¿no? Por lo tanto, nosotros no hemos discutido nunca cuál es el tipo neutro o la tasa natural de interés en la zona euro, porque lo que vamos a hacer es ir viendo los datos de inflación, de la evolución económica, y en función de eso ir decidiendo. Y el número de subidas de tipos de interés y el tamaño de las mismas dependerá de los datos que vayamos recibiendo en cada una de las reuniones del Consejo. Bueno, después de estas declaraciones de Guindos, esta semana tenemos empacho de bancos centrales, pero de reuniones de política monetaria oficiales, ordinarias. Hoy arranca la semana grande porque tenemos la reunión de esas grandes instituciones monetarias de todo el mundo. En primer lugar, será la de la Reserva Federal el próximo miércoles, pero también se reúne el Banco de Inglaterra, que ya saben, retrasó su reunión programada para la semana pasada por el luto a la reina Isabel II. También se reúne el Banco de Suiza, el de Japón, el de Brasil e incluso el de Sudáfrica. Respecto a los inversores, tienen claro que como mínimo subirá los tipos en 75 puntos básicos y como máximo en 100. En la reunión del Banco de Japón del jueves veremos si hay alguna pista sobre una posible intervención del yen, de la divisa japonesa, y en la reunión del Banco de Inglaterra también el jueves pues habrá indecisión sobre el grado de hawkishness de Andrew Bailey, su gobernador. Lo están viendo ustedes en pantalla. La pregunta es, ¿subirá los tipos en 50 o en 75 puntos básicos? Atención a esto, los compradores alemanes de gas natural ruso han reanudado sus solicitudes para el suministro por el Nord Stream 1 por primera vez desde que se cerró el gasoducto hace unas 3 semanas. Así lo apuntan datos de los gasoductos alemanes recogidos por la agencia Reuters. Para hoy, los compradores han solicitado 3,6 millones de kilovatios hora por hora de gas a través del Nord Stream 1 entre las 8 y las 9 hora central europea para la entrega al gasoducto Opal al este de Alemania.
Y en España el Gobierno considera cerrar las empresas de alto consumo energético. Lo ha dicho la ministra de Industria, Reyes Maroto, que insiste en que obligar a las compañías que consumen mucha energía a cerrar durante los picos de consumo es una opción que estará sobre la mesa este invierno si es necesario. Asegura que las empresas serían compensadas económicamente, lo ha dicho en una entrevista con la agencia de noticias Europa Press, donde ha matizado que no hay necesidad por ahora de imponer tales cierres. Y atención a la advertencia del Bundesbank. Cree que la economía alemana se contraerá todo el invierno por el menor suministro de gas. Considera que eso ocurriría incluso si se evita el racionamiento total, ya que las empresas recortarán o detendrán la producción. Sin embargo, el banco ha advertido que no esperaba que se materializara el escenario adverso que publicó en junio, según el cual la economía se contraería un 3,2% en 2023. Más de 32.000 personas han salido a la calle en Viena y otras ciudades de Austria este fin de semana para protestar contra la subida de los precios de los combustibles, la energía y los alimentos. Las protestas se producen justo antes de que comiencen las negociaciones entre sindicatos y empresarios para subir los salarios. El sindicato exige elevar el SMI hasta los 2.000 euros brutos mensuales. El presidente de la República de Austria ha mostrado su apoyo expreso a esa manifestación. Y ojo a lo que hemos conocido en el día de hoy. La Comisión Europea ha propuesto facultades de emergencia para evitar una crisis de suministro. El Ejecutivo Comunitario ahora va a poder obligar a las empresas europeas a priorizar la producción de productos clave y almacenar determinados bienes. Así se desprende del proyecto de normas de la Unión Europea anunciado hoy lunes. Se trata del instrumento de emergencia del mercado único que responde a los cuellos de botella en el suministro causados por la pandemia y la invasión de Ucrania. Si las compañías europeas incumplen con las órdenes de la Comisión, se enfrentarán a multas de cientos de miles de euros, concretamente 300.000 euros si proporcionan información engañosa o errónea, y el 1,5% de su facturación diaria si no cumplen con la orden de priorizar productos clave. Bueno, y castigo en la Unión Europea, lo conocíamos hace apenas unos días. El bloque comunitario ha ejecutado un castigo sin precedentes porque se le ha agotado la paciencia. El castigado es Hungría. La Comisión Europea ha amenazado con bloquear los fondos comunitarios a este país, valorados en 7.500 millones de euros. Eso sí, con una condición: lo va a hacer a menos que tome medidas para frenar el fraude y la corrupción. Desde que comenzó la invasión rusa, la mayoría de Estados miembros han estado involucrados en la lucha para asegurar suministros alternativos de gas antes del invierno, pero Hungría ha profundizado mientras tanto los lazos de su país con Rusia, vetando algunas de las medidas que proponía la Unión Europea. Bueno, y antes de nada, vamos a repasar lo que están haciendo ahora mismo los índices de renta variable europea. Caídas de más del 1% en algunos índices, como es el caso del DAX alemán. Otros parecen que caen un poquito menos, pero aún así hemos estado viendo hoy como el MIPTEL italiano, por ejemplo, también pues aumentaba el 1% de retroceso. Estamos viendo como ahora parece que se ha estabilizado un poco en el 0,7%, pero tenemos a todos los índices cayendo hoy en Europa. Índices como el IBEX 35 están ahora retrocediendo un 0,5%. Hay que recordar además que el FTSE 100 de Londres también cae hoy. Bueno, no está cayendo hoy, hay que puntualizar porque está cerrado, porque por ese festivo que se está celebrando en el Reino Unido, por el funeral que se está celebrando allí en Londres de la reina Isabel II. Y mientras tanto en el IBEX estamos viendo movimientos a la baja pronunciados para el sector energético, sobre todo Acciona Energía es la empresa que peor se está comportando con un 3,10% y le siguen por ejemplo algunas otras del sector como Solaria que está retrocediendo un 1,5% o tenemos también a otras como Repsol que cae un 0,75%. Mientras tanto estamos viendo cómo otras empresas están ahora mismo subiendo en el selectivo. Son 8 compañías en total las que están en tono verde, Naturgy liderándolas con un 2,2% o AENA con un 1,3%. Y si miramos a los futuros de Estados Unidos, cuando apenas queda un poquito más de una hora para que arranque allí la sesión, ojo porque se espera que el Nasdaq
nos dicen los futuros, va a caer en el día de hoy, al menos en la apertura, un 1%. Ya está cayendo eso, sus futuros, hasta los 11.813 puntos, pero el Dow Jones o el S&P 500 no se quedan atrás. El S&P cae un 0,9% y el Dow Jones un 0,8%. Hoy se espera que de nuevo tengamos fuertes caídas en la renta variable, también teniendo en cuenta el movimiento que estamos viendo hoy en las criptomonedas. Estamos viendo caídas del 5,9%, entre otros, para el Bitcoin, cayendo por debajo de los $19.000, y Ethereum está ahora mismo desplomada un 8%. Bueno, desde luego que nueva jornada de tono rojo en los mercados de renta variable y de las criptomonedas, semana en la que esperamos una subida de tipos importante por parte de la Reserva Federal. Vamos a intentar hacer una fotografía amplia de lo que nos espera esta semana en los mercados financieros con Alejandro Wong, que es analista y CEO de Audiomercados. Alejandro, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Marta, ¿cómo estáis? Bueno, pues preocupados por lo que está haciendo el mercado, por lo que están haciendo los futuros ahora en Estados Unidos, cayendo el Nasdaq ya más de un 1%. La verdad es que parece que la caída en la renta variable y sobre todo en Wall Street se está cebando un poco, ¿no? Lo que estamos viendo en los mercados, sobre todo de Estados Unidos. Sí, la verdad que la sesión de hoy yo creo que cambió el sentimiento también tras la entrevista que ha concedido el presidente norteamericano Joe Biden a través de la cadena CBS en el programa 60 Minutos, hablando sobre la posibilidad de que si China invadiese Taiwán, Estados Unidos intervendría en ese conflicto militar. A raíz de esa noticia hemos visto un giro, sobre todo en el S&P, hemos visto cómo ha girado, ¿no? los futuros, y está acelerando ahora mismo una sesión que sobre todo la europea pues viene con menor volumen, como es habitual, sobre todo teniendo en cuenta que no contamos con la referencia británica, que hoy están cerrados por el funeral de Estado de la reina Isabel II. Así que una mezcla en este caso de esa noticia, de ese comentario del presidente norteamericano, y mirando de reojo ya mañana, porque mañana arranca ya esa reunión de 2 días por parte de la Reserva Federal y hay muchas expectativas a ver cómo lo maneja la Reserva Federal norteamericana y sobre todo tras ese peor dato de lo que esperábamos la semana pasada por parte de la inflación, que yo mismo aquí me anticipé y pequé de optimista. Finalmente no fue así, sino que el dato ha sido peor de lo esperado, cayó menos de lo que nos hubiera gustado y hemos visto cómo los mercados, en este caso, pues están reajustando plenamente ante un escenario de que la Fed va a tener que seguir manteniendo su retórica más dura para hacer frente a la inflación. Bueno, desde luego que los que hacen esas estimaciones no tienen mucho alto últimamente, porque al final el dato real siempre acaba estando por debajo de esas previsiones. En cualquier caso, Reserva Federal, decías, Alejandro, que esta semana tenemos una reunión muy importante, se esperan mensajes duros por parte de Jerome Powell y, por ejemplo, una de las cosas que estoy leyendo ahora es un informe de PIMCO que dice que los 75 puntos básicos son los nuevos 25, un titular bastante llamativo, pero claro, es verdad, o sea, parece que estamos viendo en prácticamente todas las reuniones de la Reserva Federal subidas de 75 o incluso se empieza a hablar de 100 puntos básicos para esta reunión. ¿Cómo lo ves? La posibilidad de que el Banco Central de Estados Unidos suba los tipos en 1 punto porcentual, 100 puntos básicos. Me gusta la referencia que has hecho de PIMCO. Efectivamente, los 75 parecen los nuevos 25 porque se ha hecho ya la normalidad. Lo estamos viendo y esta semana encima tenemos 16 bancos centrales a nivel global que se van a reunir, en la cual se esperan que sumando todos esos 16 bancos haya una subida de más de 500 puntos básicos en total. En la concernientes a la Reserva Federal, que sin duda es la principal referencia, pues tenemos aquí, ¿no? Lo que ahora mismo los mercados, las expectativas nos están reflejando, prácticamente apunta que la subida de nuevo va a ser esas 75 puntos básicos, lo cotizamos ahora mismo, se está cotizando al 80% y un 20%, efectivamente esta era una figura que ni siquiera existía. Antes del dato de inflación no existía la posibilidad de una subida en 100 puntos básicos, ahora está cotizando al 20%, pero seguramente aquí ya el mercado ya tiene... Lo único positivo que podemos extraer de esta reunión es que el mercado ya tiene descontado que va a haber una subida importante. En este caso, lo más probable es que sea 75 puntos básicos. Y lo más importante, sin duda, va a ser las proyecciones que vamos a ver a partir de esa reunión. Vamos a ver, con esa actualización del gráfico del dot plot, hasta dónde proyectan los miembros de la Reserva Federal norteamericana, dónde van a llegar los tipos de interés de aquí a final del año. Estamos viendo cómo diferentes
analistas, Goldman, también Citi, Morgan Stanley, cada uno está dejando diferentes previsiones. Todavía están diciendo que todavía no ha llegado ese pivot, ese momento de techo, ¿no?, en la Reserva Federal norteamericana, y seguramente nos acerquemos hacia el 4%. Si tenemos en cuenta una subida de 75 puntos básicos esta semana, nos va a dejar ya los tipos en el rango que tenemos aquí abajo del 3 al 3,25. Por lo tanto, nos quedarían otro par de reuniones de aquí a final del año y podríamos, eso sí, casi todos los analistas están diciendo que esta sí que va a ser, en el caso de confirmarse la de 75 puntos básicos, va a ser ya la última reunión que la Fed va a subir los tipos de interés en 75 puntos básicos. Estiman que también la inflación empezará a dar un cierto, en este caso una cierta relajación, y va a permitir a la Reserva Federal empezar a relajar esa senda de subidas de tipos, y lo veremos en las siguientes reuniones, que quizás va a ser la clave a ver hasta dónde está dispuesto a llegar la Reserva Federal. Hemos visto algunos analistas hablando que si en el caso de que superen el 4,25%, podríamos ver un movimiento importante a la baja en la renta variable norteamericana. Así que hay mucho ahora mismo, mucha atención, pero sobre todo yo creo que más allá de la subida de esta semana, que va a ser sí o sí 75, o en el caso muy exagerado de 100 puntos básicos, pero la clave va a ser hasta dónde está dispuesto a llegar Powell para, en este caso, subir los tipos de interés para hacer frente a la inflación, porque hay que tener en cuenta que esta misma semana también ha arrancado el quantitative tightening de la Reserva Federal. Empiezan ya a vender bonos, a vender activos con garantía hipotecaria a un ritmo mucho más acelerado que anteriormente, así que van a tener la Reserva Federal no solamente el efecto de la subida de tipos de interés, que eso va a llevar también un cierto tiempo hasta que los mercados lo puedan digerir, sino que también vamos a tener ese movimiento, en este caso, que va a convertir a la Fed de ser el mayor comprador de bonos durante la pandemia a ser el mayor vendedor de bonos ahora en la actualidad. Así que también es un factor que deben de tener en cuenta los mercados, porque también acabará reduciendo, en este caso, la liquidez que va a haber en todo el sistema. Así que también es sin duda algo a tener en cuenta, y la Fed lo tendrá que reflejar. No creo que en esta reunión quiera hablar de un pivot, pero sí de cara a la siguiente reunión quizás veamos posiblemente a un Powell, si la inflación nos da una cierta tregua, podamos ver un Powell empezar a relajar ese tono y abandonar esa normalidad de subida de 75 puntos básicos, que la verdad es algo histórico. Yo creo que llevamos un par de años viviendo momentos históricos en los mercados financieros, prácticamente desde la pandemia. Todo lo que ha ocurrido desde entonces pues ha sido extraordinario. Por lo tanto, ahora mismo estamos viviendo un momento extraordinario en el cual la Fed está llevando el mayor ajuste, o el ajuste más rápido jamás registrado en la Reserva Federal. Probablemente algo parecido fue en la década de los años 80, pero ahora mismo la curva, si continúa a este ritmo, va a ser la mayor registrada por parte de la Reserva Federal norteamericana. Bueno, pues Alejandro, nos vamos a quedar con eso, con que esperamos ya que a partir de la reunión del miércoles, la siguiente reunión ya sea, bueno, pues una de las que ya no veamos más esos 75 puntos básicos, y por tanto el miércoles sea una de las últimas donde vemos una subida de tal magnitud. Como nos decían desde Pinco, los 75 son los nuevos 25 de la Reserva Federal. Así que bueno, por la parte que les toca también a los inversores, esperan, supongo que también eso sea así. Alejandro Wong, desde Audiomercados, gracias. Muchas gracias a vosotros, cuidaros. Bueno, y por cierto, nos vamos, hablando ya de bancos centrales, vamos a darles una última hora de declaraciones de Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, que ha hecho en los últimos minutos. Entre otras cosas, ha dicho que el tamaño de la desaceleración económica es importante para hacer política monetaria. Ha estado hablando el gobernador del Banco de España y dice que forzar una convergencia rápida al objetivo del 2% puede no ser deseable. Entendemos, por tanto, que habla del ritmo de subidas de tipos que está cometiendo el Banco Central Europeo. Ojo, prudencia, nos dice Pablo Hernández de Cos sobre la rapidez y el ritmo de subidas que lleva a cabo el BCE. Bueno, también ha dicho que otro peligro son los efectos secundarios, que un crecimiento más débil no es suficiente para reducir la inflación. Mismas palabras, la misma línea de las declaraciones que ha hecho hoy Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, que ha dicho prácticamente lo mismo, que la desaceleración por sí sola no reduce la inflación, que también hace falta la política monetaria. Bueno, hemos hablado de mercados y lo que todavía no hemos tocado es lo que está sucediendo en el mercado de las criptomonedas. Estamos viendo una caída impresionante en algunas criptos, como es el caso de Ethereum, que está retrocediendo un 8,2%, o Bitcoin, que cae ya en las últimas 24 horas otro 6% y pierde los $19.000. Desplome hoy en el mercado de las criptomonedas. El grueso
de ellas, de las más grandes del mundo, está cayendo a doble dígito, lo ha hecho en las últimas 24 horas y aunque se desconoce pues que se deba a un motivo concreto exactamente, el mundo cripto la verdad es que sigue enfrentando muchos reveses, entre ellos el de la orden de busca y captura del fundador de Terra. Las autoridades coreanas siguen buscándolo a él, pero este asegura que no ha huido del país. Más detalles de todo lo que está sucediendo en el mercado cripto. Gabriel Montalto. Lunes negro hoy para el mercado de las criptos, sobre todo por una fuerte caída para Ethereum, que ha perdido los 1.300, en este momento en los 1.292, 1.295 aproximadamente. Habría que vigilar muy bien el nivel de los 1.260, ya que también de perderse estos soportes o estos precios podría llevarle a los 1.200 y algo menos también. De momento lo que acabo de ver es que está tratando de resistir esta zona de 1.290, 1.285, pero sobre todo la zona de los 1.250 es un fuerte soporte también para no acercarse, digamos, el precio de Ethereum a los $1.000 de cotización. Bitcoin también ha llegado a perder los 19.000, en este momento 18.600 aproximadamente, intentando recuperar algo de la caída que ha sufrido a lo largo del día domingo y en la madrugada de hoy. Y también otra de las noticias viene de parte de Luna cayendo fuertemente también, sobre todo por rumores de que el CEO en Corea del Sur estaría, digamos que con paradero desconocido, sabiéndose de que le había citado el juzgado a declarar. De momento es un rumor, no está confirmado del todo, pero podría ser uno de los motivos para la caída de Luna. Otra gran caída también que ha tenido por el lado de Ethereum es Ethereum W o W, ya que cuando le habíamos comentado el día viernes estaba en torno a los 10, 12 dólares y ha perdido en el día de hoy por momentos los 5 dólares y ahora se encuentra nuevamente en la zona de los 5.15, 5.20 aproximadamente. Quizás ese 1,5 millones de Ethereum colocados en los exchange a lo largo de la semana pasada, horas previas, días previos a lo que iba a ser la fusión, para muchos de los mineros significa una capitulación, ya que en algún momento se detectó también un hash rate de 0 durante algunos minutos, días, apenas horas después de la fusión. ¿Qué quiere decir esto? Que sin lugar a dudas el proof of work o la prueba de trabajo no está siendo nada rentable ni lo va a ser para los mineros, y aquí está la disyuntiva de qué van a hacer con todas esas Ethereum. ¿Se pasarían al nuevo programa al proof of staking o directamente preferirán cambiarla por otra moneda, vendiéndolas en este caso a los exchange? Y es la presión que estamos viendo quizás en el precio. De momento no hay nada seguro, tampoco no hay noticias ni datos que realmente reflejen la causa, origen de estas correcciones. Lo que sí tenemos es de que tenemos la Reserva Federal también esta semana y que gran parte de los mercados, también los futuros americanos vienen cayendo, es que está arrastrando al mundo cripto igualmente. Seguiremos de cerca los precios, seguiremos comentando cualquier cosa que veamos, tanto a favor o en contra, pero vamos a ver cómo viene la tarde sobre todo y esperemos en tiempo de criptos poder ampliar muchísimo más esta información. Turbulencias en los mercados financieros, pero turbulencias también en el plano más político en la Unión Europea. Hemos conocido hace, tan solo unos días, pues ese castigo que estaría planteando la Unión para Hungría. Dicen que por fraude y corrupción, que estarían planteándose bloquear 7.500 millones de euros de fondos comunitarios para Hungría. Claro, lo hacen justo en un momento en el que Hungría pues está vetando continuamente las sanciones, los paquetes de sanciones que proponen desde la Unión Europea y también otras medidas que se proponen en el seno comunitario. Vamos a intentar analizar esta noticia. Además también a la noticia de las elecciones italianas que se van a celebrar, por cierto, este domingo, donde pues la resolución que haya desde luego va a tener impacto en los mercados financieros en uno de los países más endeudados del mundo y por el cual el Banco Central Europeo sacó ese mecanismo TPI de protección de la transmisión de política monetaria por la fuerte subida que había tenido la prima de riesgo italiana. Vamos a analizar todo este plano político con Sergio Príncipe Hermoso, que es periodista y profesor de Políticas de Información y Unión Europea en la Universidad Complutense. Sergio, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, quería empezar preguntándote por ese castigo de la Unión Europea a Hungría. Ellos se lo achacan pues al fraude y a la corrupción que podría haber tenido lugar dentro de Hungría, pero claro, eso ocurre justo cuando Hungría en los últimos meses ha sido uno de los principales obstáculos de la Unión Europea cuando quería sacar adelante determinados paquetes de sanciones. Por ejemplo, se me ocurre que el sexto, el que incluía ese veto al petróleo, pues también fue bloqueado por parte de Hungría. También, entre otras cosas, bueno, asuntos que no tienen tanto que ver con Rusia, como es el caso del impuesto del mínimo de sociedades del 15%. Por lo tanto, ¿hasta qué punto es cierto eso de que la Unión Europea quiere bloquear esos fondos a Hungría por fraude y corrupción y no por esos obstáculos que le ha supuesto en los últimos meses de cara a Rusia? Bueno, efectivamente, los motivos por los cuales la Unión Europea ya en su borrador previo al presupuesto, donde ya señala la posibilidad de cancelar esas ayudas a Hungría, está más o menos perfilado negro sobre blanco. Ahora habrá que discutirlo en otras instancias dentro de las instituciones comunitarias. Por supuesto, obviamente, los Estados miembros tendrán que exprimir su opinión al respecto, pero sí que es verdad que, aunque hay muchos motivos que se confunden y que se entrelazan los unos con los otros, lo que sí es cierto es que ya en Bruselas, en los últimos 2-3 años, cada vez había más presiones dentro tanto de la Comisión Europea como del Parlamento para que se pudiesen ejecutar presiones, sanciones claras a Hungría precisamente por incumplir los aspectos básicos de los tratados. El mandato de Orbán siempre ha sido muy complicado, obviamente ha sido un socio díscolo dentro de los 27, de tal manera que desde Bruselas y en el ámbito de la Comisión Europea se ha pisado siempre el freno cada vez que ha habido muchas voces que pedían sanciones duras y contundentes. Y esas sanciones duras y contundentes lo único que pueden ser es congelar los fondos que recibe Hungría por su pertenencia a la Unión Europea. Nunca se había hecho antes, porque Bruselas siempre veía que era un arma de doble filo, porque por un lado efectivamente aplicaba su función, hacer que los Estados miembros cumplan con los tratados, pero por otro lado entendía que castigando a Hungría, Orbán tendría fácil decirle a la ciudadanía que es Bruselas la que estrangula a Hungría. Y toda vez que Bruselas no quería ponerse o tener en contra a los ciudadanos, ha ido dilatando algo que, como señalo, hace 2-3 años venía siendo ya un ruido cada vez más potente en Bruselas. Por tanto, desde la Comisión Europea siempre se apela a la condicionalidad, es decir, las condiciones que un Estado miembro, al fin y al cabo, tiene que cumplir para seguir siéndolo. Es decir, si vamos a entrar en un club, hay una serie de normas, hay una serie de reglas, en este caso son los tratados comunitarios que hay que cumplir. Y efectivamente Hungría está siendo muy laxo en algunos de los principios y al margen de esas acusaciones que estamos conociendo por parte de Bruselas, efectivamente, de fraude. La raíz del fraude, a priori, ¿cuál es? Que el dinero de subvenciones europeas que se destinan a Hungría parece que no se gastan en lo que a priori se han concebido que se debe gastar. De tal manera que eso es lo que está generando un poco el conflicto entre Budapest y Bruselas. Que a eso le podemos añadir, primero, un paréntesis que se le ha dado a Orbán desde que Abril vuelve a revalidar mandato. Él se presentó a unas elecciones legislativas que volvió a ganar y además con una mayoría absoluta. Por tanto, Bruselas no ha querido actuar en caliente, viendo la evolución además del conflicto en Ucrania y cómo Budapest ha ido moviendo y modulando sus apoyos a Moscú en este sentido, pues quizás efectivamente hayamos llegado al efecto de hacer una pirámide con granos de arena y sobre todo porque además cada vez era más insostenible políticamente para la Comisión Europea eludir aquellos argumentos, aquellas voces, aquellas apelaciones desde el Parlamento Europeo, la Asamblea Ciudadana, ¿no?, de la Unión Europea, que les exigía que hiciesen algo. Bueno, parece que ha quedado bastante claro, Sergio, con tus palabras, con todo lo que nos has explicado, que al final Hungría tampoco encajaría demasiado en lo que es la Unión Europea y en sus principios. Por lo tanto, es un extremo, por supuesto, lo que te voy a preguntar, pero ¿bajo qué circunstancia la Unión Europea podría expulsar a un país de ser miembro de la Unión? ¿Podría hacerlo con Hungría? Técnicamente, tal como se han hecho los tratados, ahora no hay una expulsión posible, no hay un trámite legal que permita la expulsión. Podría haber una suspensión parcial, temporal, de la pertenencia de Hungría, ¿no? O más bien de los derechos que un Estado miembro tiene cuando pertenece a la Unión Europea. Pero ese extremo tan potente, ahora mismo, legal y jurídicamente, no es posible dentro de la Unión Europea. Suspensiones, como digo, parciales, temporales, se pueden llegar a ejecutar, pero no una expulsión directa. No es lo mismo, pero con salvedades.
sucede más o menos lo que ha ocurrido con el Brexit. Antes del Tratado de Lisboa, que es el actual, que está en vigor, antes de ese 2007 que se firma ese Tratado de Lisboa, ningún país podía salir. Sí que es verdad que se había fantaseado con la posibilidad de salirse de la Unión Europea y sobre todo en el ámbito euroescéptico y en países como Reino Unido, pero nunca se había llegado a instrumentalizar de una manera jurídica la salida voluntaria de un país. El artículo concreto del 51 del Tratado de Lisboa es el que lo especifica. Pues con la expulsión no hay nada, ningún argumento jurídico por el cual la Unión Europea pueda hacerlo. Es más, hasta llegar a ese extremo, si fuese posible, hay muchas negociaciones de por medio, hay muchos pactos, hay que ver cómo se postulan el resto de los Estados miembros. No es solo una cuestión de capricho por parte de las instituciones comunitarias. Es ese extremo que planteas una situación muy improbable, desde luego a corto plazo y más con los tratados actuales. Bueno, y luego, por otro lado, me resulta curiosa la cantidad, 7.500 millones. A priori, para un Estado, entiendo que entre los más grandes, España, Francia, Italia, no parece demasiado. Pero claro, hablamos de Hungría, que tiene un PIB de 155.000 millones. Por lo tanto, si hacemos los cálculos, suponen más o menos el 5% del PIB del país. ¿Cómo de grave es que la Unión Europea bloquee esos fondos comunitarios? Es ahí donde quizás tenemos que ser muy cautelosos para ver cómo lo va a poner en marcha Bruselas si realmente se decide, ¿no?, por condicionalidad, aplicar esta congelación de subvenciones. Hay elementos que podemos llamar como, si quieres, de infraestructuras o más tangibles, que es donde podrían afectar ese recorte de fondos, esa congelación, ¿no?, a nivel de infraestructuras. Donde es especialmente sensible Hungría y es donde efectivamente podríamos ver un gran choque Budapest-Bruselas. En el ámbito agrícola, ganadería y agricultura son sectores para Hungría muy importantes y donde efectivamente si el recorte de fondos se ejecuta sobre esos ámbitos, la crisis puede ser gorda. Si se queda en ese nivel, no es que no sea grave, pero efectivamente es mucho más fácil, ¿no?, sortearlo, negociarlo, pactarlo, hablarlo de nuevo con Budapest. Puede quedar como una especie de pellizco, de castigo ejemplar o ejemplarizante, pero no va a llegar la sangre al río. ¿Por qué subrayo la importancia de la agricultura y de la ganadería? Porque fundamentalmente los apoyos que recibe Orbán son precisamente de esa ciudadanía húngara que se dedica al sector primario, agricultura y ganadería. Con lo cual, si los fondos de Bruselas, los fondos que pretende recortar Bruselas, serían los destinados a estas áreas, desde luego el conflicto sería muy abierto, Orbán se vería muy cargado de razones y efectivamente habría una lucha compleja entre Bruselas y Budapest. Del otro modo, si nos quedamos solo en los fondos de cohesión, no es que sea poco, y efectivamente es ruidoso, y efectivamente Orbán va a hacer política al respecto de ello, pero Bruselas tendrá fácil decir, no estoy acudiendo contra el ciudadano húngaro, no estoy yendo contra una ciudadanía que se puede ver debilitada, sino que efectivamente estamos señalando que para pertenecer al club de la Unión Europea hay unos principios que hay que cumplir, Hungría no los cumple y en función de eso tenemos el derecho precisamente de retener esos fondos de tal manera que haya también una cierta sensación de justicia. Es decir, los esfuerzos que hacen otros Estados miembros por permanecer en la Unión los hacen, cumplen con lo que se les pide, Hungría no. Eso también, en cierto modo, es injusto. Por tanto, tenemos que ver cómo va a aplicar Bruselas esas cuestiones. Lo que puede ser una línea roja sea precisamente que esos fondos vayan a estar destinados a agricultura y ganadería. Fuentes de Bruselas esta mañana en prensa señalaban que no parece que sea la línea, que si se actúa más bien en el ámbito de las infraestructuras y del aspecto de la cohesión, dejando al margen cualquier toque que pueda alterar las ayudas financieras a agricultura y ganadería. Bueno, desde luego que quedan muchas incógnitas sobre el tema de Hungría, pero como todavía es una propuesta y no se ha decidido nada, pues todavía tampoco conviene elucubrar demasiado, Sergio. Lo que sí que va a ser una realidad es que el domingo vamos a tener elecciones en Italia y vamos a tener a un nuevo presidente. Decimos adiós a Mario Draghi, una persona de la que los mercados podían confiar mucho. Al final se trata de un expresidente del Banco Central Europeo que estuvo al frente de la institución monetaria muchos años, que daba solidez también a la política italiana, que se caracteriza también por dar más bandazos que otras, sobre todo de países más al norte en Europa. Y también hay que tener en cuenta además que Italia es uno de los países más endeudados de la Unión Europea y del mundo también prácticamente, que el Banco Central Europeo puso un instrumento especialmente dedicado a Italia hace tan solo unos meses para evitar esa subida de las primas de riesgo. Y tenemos entonces este fin de semana algo muy importante. Vamos a saber quién
es el sucesor de Draghi. Se espera que sea la derecha la que acabe ganando, con mayoría en ambas cámaras, según he podido leer. Y te quería preguntar un poco cómo estás viendo un poco esa campaña electoral en Italia, más desde el lado económico, porque por el momento parece que tampoco hay retórica contra el euro como sí que había en las anteriores elecciones, ¿verdad? Efectivamente, desde luego ha habido un cambio cosmético, o al menos cosmético, veremos luego en el contenido, pero efectivamente con respecto al ámbito europeo y al ámbito monetario. Matteo Salvini, que es una de las voces que ha tratado de liderar la derecha desde su partido, la Liga Nord, tenía en sus inicios, en sus orígenes, un discurso muy antieuropeo y donde efectivamente planteaba incluso acciones para aislar a Italia del euro, volver a la lira y efectivamente poner el euro en el centro de todo. Sin embargo, distintos rescates financieros que Italia ha tenido que sufrir y experimentar. El plan post-COVID, que evidentemente es con euros, con lo que se financia y se mueve, parece que ha edulcorado esa retórica y que desde luego eso efectivamente queda al margen. Solo hay un pequeño partido al que los sondeos le atribuyen un 3% de éxito, con lo cual si llega a ese 3% podría entrar en las cámaras italianas, que es Italexit, donde efectivamente la idea es romper con la Unión Europea con todo lo que ello implica. Pero efectivamente en el ámbito de los grandes partidos de la derecha el discurso anti-euro se ha descafeinado. Efectivamente, ir contra la Unión Europea parece que no está siendo rentable, sobre todo porque ya no es una cuestión de populismo que en un momento determinado se pueda argumentar y soliviantar a ciertos grupos de ciudadanos, sino que son las empresas italianas las que son conscientes de la realidad. Precisamente esta mañana hablabais antes de lo convulsos que están siendo los mercados y efectivamente la Bolsa de Milán refleja, ¿no?, esos comportamientos y son las grandes empresas las que están apelando, ojo, que efectivamente el equilibrio es difícil de sostener, atravesamos una situación muy tensa y conviene, ¿no?, al menos tener cierto equilibrio. Y precisamente son los partidos de Liza, ¿no?, en estas elecciones los que efectivamente han medido muy bien sus discursos con respecto al euro, con respecto a las instituciones comunitarias, porque evidentemente eso puede marcar algunas diferencias. Como señalabas, los sondeos apuntan a una victoria de la derecha, liderada por Fratelli d'Italia, el partido que lidera Giorgia Meloni. Sigue en un segundo escalón dentro del bloque de derechas, no por voto, porque por intención de voto el segundo partido en intención sería el Partido Demócrata, el centro-izquierda. Matteo Salvini, por tanto, en el podio de la derecha sería el segundo partido. Sin embargo, los últimos sondeos empiezan a haber cierta erosión en intención de voto. El partido de Berlusconi, Forza Italia, se mantiene, con lo cual parecería que Giorgia Meloni podría tener una mayoría bastante holgada. Lo que pasa es que en Italia todo es impredecible, las alianzas son complejas, el sistema parlamentario y electoral italiano es además muy difícil, que tiene como resultado una fragmentación de la Cámara muy alta, donde a partir de ese 3% de umbral que os señalaba antes puede entrar cualquier partido y eso puede también condicionar un poco las fuerzas. Pero efectivamente la gran preocupación está en los mercados en este sentido, más allá de la ciudadanía, que ve el enésimo espectáculo político a raíz de una campaña que está siendo además muy polarizada, viendo que efectivamente los gobiernos no duran más de un año y medio y efectivamente la vista está en el aquí y en el ahora, pero también en el mañana, que puede suceder. De tal manera que, bueno, la tensión está ahí, se respira, la campaña está por agotarse y tendremos que esperarnos al domingo. Va a ser un recuento además complejo, porque además en Italia existe la figura, aparte de las circunscripciones electorales, los colegios uninominales, que eso puede determinar bastante quién gana el escaño y por tanto ese escaño a qué bloque se suma, es el de la izquierda y el de la derecha, con lo cual tensión prácticamente hasta el último momento del recuento. Tendremos que esperar hasta el domingo para ver si los mercados financieros también, la prima de riesgo y el bono italiano evidentemente a 10 años, se toma bien pues el resultado de esas elecciones. Está ahora mismo en torno a los 230 puntos. Hay que recordar además que los 250 es cuando al BCE se le encienden todas las alarmas porque sería el umbral del dolor del Banco Central. Sergio Príncipe Hermoso, periodista y profesor de Políticas de Información y Unión Europea en la Complutense de Madrid. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Bueno, y nosotros seguimos repasando la actualidad porque este fin de semana el fundador de Amazon ha perdido algo. Su segundo puesto en la lista de personas más ricas del mundo, elaborada por la agencia Bloomberg. Lo ha perdido en favor de Gautam Adani, un gran empresario indio que ha escalado puestos a un ritmo espectacular en lo que llevamos de año. ¿Qué ha ocurrido y quién es Gautam Adani? Eva Villanueva.
Muy buenas, pues Jeff Bezos ha dejado paso al indio Gautam Adani como el segundo con la mayor fortuna del mundo según Forbes. Es una fortuna que además va acompañada del éxito de sus negocios, como no puede ser de otra manera. Solo hay que detenerse en la subida que hoy ha registrado la empresa india Ambuja Cements, una cementera, que rebota un 10% y arranca así una semana con un máximo histórico después de que la compañía haya anunciado precisamente que recaudaría unos 200.000 millones de rupias indias, unos 2.500 millones de dólares al cambio, a través de una emisión de warrants convertibles a una empresa del grupo Adani. Una operación que además, según los analistas citados por Reuters, muestra la ambición de convertirse en el mayor y más eficiente actor para 2030. Por situarnos un poco, fue el viernes cuando el multimillonario indio Gautam Adani, recuerden el nombre, asumía la presidencia de la cementera tras la adquisición por parte del grupo Adani, y el sábado añadía que la compañía esperaba aumentar la capacidad de producción a 140 millones de toneladas para 2027, desde los 70 millones de toneladas actuales. Hay que decir que el grupo Adani es relativamente nuevo en este sector y su incursión en la fabricación de cemento se remonta a principios de este año con una adquisición de 10.500 millones de dólares de los negocios de cemento de Holcim en la India, Ambuja Cements y ACC. Pues bien, hoy queremos detenernos en el perfil de Adani, como decimos, segunda mayor fortuna según Forbes, y por detrás de Jeff Bezos, que evidentemente le sustituye tras ese batacazo de desplome de las tecnológicas de este año. La fortuna, estamos hablando de este indio, 154.500 millones de dólares. ¿Pero qué le interesa esta fortuna en una cementera? Pues bien, los expertos conocedores de la economía india subrayan cómo con este movimiento fortalece su amplia estructura empresarial basada sobre todo en la industria, y además con esta inversión el magnate pretende hacer que con el margen que da el cemento en la India, el crecimiento del país supere a todos los demás para 2050. Por otra parte, encaja a la perfección en su entramada empresarial. Así, este negocio casa bien con el empresario, que sin lugar a dudas parece ser que está en segundo lugar, pero tiene pinta de permanecer mucho tiempo como la segunda mayor fortuna del mundo. Pasamos de asunto. Temor en el mercado porque Pakistán entra en default. Sin embargo, el país intenta relajar las tensiones y dice que absolutamente no va a dejar de pagar las deudas a pesar de las inundaciones que asolan al país. Lo ha dicho el ministro de Finanzas, que espera que la ampliación del déficit por cuenta corriente se limite a 2.000 millones de dólares y que confíe en que las preocupaciones del mercado disminuirán en 2 a 3 semanas. Biden confirma que el ejército de Estados Unidos defenderá a Taiwán si hubiera un ataque sin precedentes. En una entrevista de 60 minutos de la CBS que se transmitió el domingo, evitó responder a la pregunta de si Taiwán es o debería ser independiente, pero siguió con una promesa cuando se le preguntó si las fuerzas estadounidenses defenderían la isla. No es la primera vez que Biden hace declaraciones así, pero esta vez ha provocado la indignación de China. Hoy Pekín ha dicho que se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias y Estados Unidos dice y hace lo que dice Joe Biden, defiende Taiwán. El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estratégico de Recuperación. El ministro Luis Planas asegura que no están sobre la mesa los topes a los precios o un impuesto especial en el sector como las energéticas o la banca. Hoy, en una entrevista al diario Expansión, el titular del Ministerio de Agricultura ha dicho que está bien que Yolanda Díaz se reúna con el sector alimentario, pero si hay alguna medida, dice que se tomará por parte del Gobierno y, por tanto, desde su ministerio, que rechaza esa medida. Bueno, hoy arranca Semana de Bancos Centrales, una semana donde vamos a tener reunión de la Reserva Federal, donde veremos si realmente se hace efectivo eso que nos decían hoy desde PIMCO en un informe. Nos decían que los 75 puntos básicos de subida son los nuevos 25. Habrá que ver si la Fed, por tanto, opta por ser más prudente, entre comillas, y hacer esa subida de 75 puntos básicos o ser un poquito más hawkish de lo que estamos acostumbrados y subir los tipos en 100 puntos básicos, algo desde luego histórico. Y mientras tanto, hoy desde el Banco Central Europeo, unas disculpas podríamos decir, o al menos un reconocimiento del error que han cometido. Luis de Guindos, su vicepresidente, ha dicho que todos nos hemos equivocado, son palabras textuales, al decir que la inflación era transitoria, un mea culpa que también entonó en su momento Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Nosotros nos despedimos, pero antes les dejamos